Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nosotros vamos a hablar sobre la materia de biología molecular, sobre el tema del ciclo celular. Nuestro docente es Ive Alejandro y el grupo está compuesto por yo, Sara Emanuele y Samuel B. Antes de empezarnos a hablar sobre el ciclo celular, vamos a dar una introducción sobre este tema. El ciclo celular empezó en 1858 con Rudolf Virchow. Él estableció que toda la célula procede de otra célula preexistente de la división celular. ¿La célula qué es? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Entonces él dijo que una célula preexiste de otra célula, ¿cierto? Entonces ella sufre una división celular que puede dar a seres unicelulares y a seres pluricelulares. Ejemplo de seres unicelulares son las bacterias y seres pluricelulares son nosotros seres humanos. Entonces, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un mecanismo fundamental a la reproducción de todos los seres vivos. El ciclo celular está dividido en dos etapas, que sería la fase M, que es la fase mitótica, y la interfase. La interfase está dividida en tres procesos, que es la fase G1, la fase S y la fase G2. Vamos a hablar más adelante sobre esos procesos y también sobre la fase mitótica, que ella se divide en varias también, ¿cierto? Pero, ¿cuánto tiempo dura la fase? Las fases. La fase M dura aproximadamente 1 hora, según el libro, ¿cierto? Entonces, la interfase dura aproximadamente un día, una semana, hasta más tiempo, según el libro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos mirar en la pantalla? Podemos mirar acá un ejemplo del proceso de división celular. Las células las puedes clasificar de acuerdo con el potencial proliferativo. Entonces, nós temos ejemplo en la pantalla, las células labres. Las células labres, elas têm alta actividad mitótica. Elas se encuentran en los tejidos que se pueden renovarse constantemente. Como ejemplo, la nuestra piel es un ejemplo muy bueno. Entonces, que las células estables son en condiciones normales, ellas no se dividen. Ellas solamente se dividen cuando se induce a un estímulo para poder se dividir. Entonces, ejemplo de esas células son las células del hígado y también del túbulo renales. Ahora vamos a hablar sobre las células permanentes. ¿Qué son las células permanentes? Son células especializadas que carecen de la capacidad de división. Ellas son totalmente diferenciadas de otras. Si ellas fueron destinadas a ser permanentes, ellas no van a pasar por la actividad de división celular. Un ejemplo es la neurona. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la interfase del ciclo celular, ¿cierto? Como dijo anteriormente, la interfase está dividida en tres, como puede mirar en el gráfico. La interfase está dividida en tres, la fase G1, la fase S y la fase G2. Vamos a comenzar. Bueno amigos, es importante decir, en esta fase da interfase, las células no pasan por el proceso de división celular, pero están trabajando, ¿cierto? Entonces, la primera etapa de la interfase es la fase de descompactación, que es la G1, ¿cierto? Durante esta fase, la célula está dedicada a hacer las actividades
especializadas. Entonces, en esta fase, la célula está en crecimiento, ¿cierto? Está realizando síntesis de proteínas, ARN, ¿cierto? Y también en esta fase, las En esta fase hay un aumento de las organelas, del número de organelas. Entonces, importante salientar también que en esta fase no hay duplicación de los cromosomas, ¿cierto? En esta fase también hay una checaje. ¿Qué es eso? La célula pasa por una checaje para saber si tiene gran cantidad de proteínas, nutrientes, si el tamaño está correcto, si también ella puede se comunicar con otras células, se puede enviar señales, también ocurre en esta fase. En el periodo de interfase hay checajes, muchos checajes, para que no ocurra el error. La próxima fase es la fase de duplicación o síntesis, ¿cierto? Entonces, esa es la fase que hay un proceso más largo. En esta fase hay una duplicación de ADN y también la duplicación de los centríolos. ¿Qué son los centríolos? En los centríolos, ellos van a liberar el fuso mitótico, que van a se agarrar en los cromosomas y van que eles se extienden a lados opuestos de la célula. Para partirmos para la fase G2, nos necesitamos saber qué es la cromatina. ¿Cómo podemos mirar en la imagen? Nosotros tenemos que saber la relación entre ADN y también el cromosoma. Entonces, la doble hélice del ADN se condensa, se envolviendo a la proteína llamada histona. Con eso, con la condensación, llega a que conocemos como cromosoma, como podemos mirar en la imagen. Entonces, ¿qué es la cromatina? La cromatina es la unión del ADN más proteínas. En la fase G2, es la fase de preparación para la división de la cromatina. Entonces, en esta fase, la célula verifica si ha completado la fase S de forma correcta. Que esta fase es que procede la mitosis, ¿cierto? Entonces, en esta fase, hay una checaje para saber si el material genético no ha tenido ningún error, ¿cierto? Y en esta fase también, ella procede a la mitosis y también ella se prepara para la separación de los centros celulares, ¿cierto? Entonces, amigos, para recordarnos que en la fase G1 el material genético está 2N, ¿cierto? No está duplicado. En la fase S hay una duplicación del material genético, entonces está en 4N, hay una duplicación. En la fase G2 permanece la duplicación del material genético que está en 4N. Ahora llegamos en la fase de la mitosis. La mitosis es interesante decir que nosotros pasamos por la mitosis a lo largo de nuestras vidas. Entonces, en esta fase, la célula cesa la mayor parte de sus actividades metabólicas porque la requiere energía para la división de los cromosomas, la división cromosómica, ¿cierto? La mitosis es separada por fases, por etapas también, la profase, como podemos mirar en la foto, ¿cierto? La profase, prometafase, ametafase, anafase, telofase y citoquinesis que nosotros vamos a hablar. Bueno, la función de la mitosis es la reproducción de los organismos unicelulares, el crecimiento de los organismos multicelulares y la regeneración de los tejidos. Bueno, ¿qué ocurre en la profase? Se inicia la condensación de los cromosomas para se preparar para la separación. Y también los cromosomas ya están duplicados. Ocurre también que el núcleo desaparece y hay una movimentación del
fuso mitótico de los centrómeros para lados opuestos de la célula. Podemos mirar en la pantalla. Acá, estos son los centrómeros. Ellos están dirigidos para lados opuestos de la célula, como podemos mirar. Y podemos mirar también que ya tiene cromosomos duplicados. Bueno, en la primera fase hay la formación del uso mitótico, donde se forma en los centrosomas, donde estos usos mitóticos puchan los cromosomas hacia lados opuestos de la célula. Entonces, para eso que ellos sirven. Eso se llama eso que ocurre en la primera fase. Podemos mirar muy bien en la pantalla. Eso que yo estoy circulando son los usos mitóticos, son esos flechas de luz. Ellos sí, después de cuando la célula está preparada para la división, ellos se enganchan, se fijan, ¿no? Mejor palabra, ellos se fijan a los cromosomas, llevan los cromosomas para cada las células. Bueno, en el proceso de metafase ocurre la alineación de los cromosomas, que podemos decir que es la placa metafásica. Y durante esa alineación, los cromosomas tienen que estar bien condensados, mayor condensación. En esta fase ocurre el proceso de checaje para saber si los cromosomas están bien alineados, porque cuando ocurre un proceso de separación, para que no venga a la otra célula cantidades mayores del cromosoma. ¿Está bien? O que ocurre en la fase? La fase es cuando ocurre el rompimiento de las cromátides hermanas, pero el uso mitótico arrastra esas cromátides para lados opuestos. Con eso ocurre la copia de ADN para ambos los lados. Podemos mirar en la pantalla. Eso, el uso acromático, esos son las cromátides hermanas. Ahí están unidas. Con la anafase hay un rompimiento de las cromátides hermanas y ellas no están más unidas, están ambas para lados opuestos. Telofase. En esta fase, el ADN es descondensado y es necesario volver a transcripción del ADN. También podemos observar que hay un proceso de citoquinesis. Nosotros vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Entonces, este proceso vuelve el núcleo y también la envoltura nuclear. Podemos mirar que ambas las células estaban pegadas. Con eso ocurrió el proceso de citoquinesis, que vamos a hablar ahora. ¿Qué es la citocinesis? La citocinesis nada más, nada menos, es la división del citoplasma durante el final de la anafase y durante la telofase. Entonces, ocurre la separación del citoplasma en dos células hijas. Como podemos mirar en la pantalla, esto ocurre el proceso de citoquinesis. Aquí ocurre la separación de las células. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la fase G0 o quiescencia. Entonces, esta fase es donde la célula permanece en reposo. Es la 3 de la fase M. Esas células pueden ser de una etapa transitoria o también por largo tiempo, como las neuronas. Como habría hablado antes, las neuronas son células muy especializadas. Cuando una célula muy especializada, como las neuronas, ellas permanecen en la fase G0, ellas no pasan por división. Podemos citar a las neuronas, que son células especializadas altamente diferenciadas, ¿cierto? Entonces esa célula no pasa
por mitosis. Ela não entra em processo de divisão celular. Ejemplo de la fase G0 são os fibroblastos. Os fibroblastos estão na fase G0, pero eles continuam funcionando, realizando a síntese de proteínas, e quando um tejido tem necessidade de los fibroblastos, eles passam na fase G1. Assim, vão passar por todo o processo e vão a los tejidos. Hola doctor, hola amigo, buenas tardes, me llamo Rosario, me voy a dar continuidad en nuestro tema que está relacionado al ciclo celular y me voy a hablar un poco sobre el control del ciclo celular, que es un control que llamado também checkpoint, é um ponto de checagem que acontece durante o período de la interfase, que me coloquei acá, que acontece a cada final do processo do controle do ciclo. Ele está sempre controlando, ele está mirando se o processo está bueno, se o DNA está replicado, se o tamanho da célula está bueno para acontecer a divisão. Então, miramos acá o ponto 1, que chamamos também de ponto de controle 1, entrada à fase S, que é acá, que é a fase de la síntese. Então, nesse momento, o ponto de checagem vai mirar se a célula está em um tamanho bueno, se ela incha, que ela precisa estar em um tamanho adequado para que aconteça esse processo, se o meio é apropriado, se o ADN está danhado. Então, são extremamente necessários, porque acá, em o ponto G1, que é muito importante, você vai à fase S. Então, ele necessita estar perfeitamente, porque se há algum dano, se há alguma modificação, nesse processo você vai acontecer a apoptose, que é a morte programada da célula, porque não tem como seguir um controle de ciclo se há algum dano, porque você vai modificar tudo. Se há alguma alteração, o ciclo se vai quedar mal. Então, miramos acá também um ponto 2, que está em o final da fase G2. Então, se acá miramos que todo o ADN está replicado, ele vai mirar se está tudo bem, se as células estão suficientemente grandes, se o meio ambiente é favorável. Em o final da fase M, ponto de controle em la metafase. Todos os cromossomas estão alinhados adequadamente à salida de M. Então, são totalmente necessários. Por quê? Porque se há algum dano, se há alguma interrupção durante esse ciclo, se há alguma mutação envolvendo o controle do ciclo, é cá onde vai gerar os transtornos, porque em caso da proliferação de células, do processo que as células crescem, que eles se dividem de várias formas, que muitas vezes não são necessárias. Então, se há algum dano, é onde leva ao tumor, a surgir os tumores, porque o tumor se dá justamente porque há esse erro, que algum dano a nível de acá. Então, esse controle, esse centro de controle, ele está controlado por duas proteínas principais, que é a DHK, que são a CDK e a ciclina. Esta proteína contribui para que o processo seja de uma forma mais rápida. Ela é como se empurrassem este processo para que ele seja de uma forma mais rápida. E da mesma forma que existem a proteína CDK e ciclina, também existem complementos, existem outras proteínas que são necessárias para que eles hagam um processo oposto da CDK e da ciclina, que são necessárias para quê? Para que, se há algum transtorno, como eu havia dito, acá, se há algum dano, se há alguma alteração, eles fazem o quê? Que ela não se pode prosseguir o passo do controle do ciclo. Há aí um dano acá, a célula não está se produzindo, não é crescido da forma que deveria, ou a célula está com ADN não está com algum dano, então é necessário. E, bueno, me vou falar um pouco sobre a meiose, que a meiose é um processo muito distinto da mitose. ¿Por quê? Porque a mitose, quando, por exemplo, como a Sara la dijo, vou falar um pouco por cima para que entendamos. A mitose, é um processo que é um tipo de divisão celular que está ligada às células somáticas. As células somáticas são o quê? São todas as células do corpo
de la piel, de los órgãos, que estão necessitando de la divisão, se há alguma ruptura da pele, se há um efeito patógeno, se vai ajudar, por isso se dividem as células, para que se há alguma alteração, elas irão se dividir. Então, falamos acá, por exemplo, em la mitose, que é a célula 2N, que está com 2N porque é uma forma de simplificar, onde há 46 cromossomas e 46 moléculas de ADN em cada célula. Durante esse processo, você vai acontecer a intérfase, que é o processo pelo qual tanto a mitose quanto a meiose irá passar, que é o crescimento da célula. Pero não, aqui em caso não, você vai mudar. Não vai mudar a quantidade de cromossomo e a quantidade de ADN. Bueno, elas se dividirão, acá como estamos mirando, em duas células idênticas, contendo os mesmos cromossomas, a mesma quantidade de ADN. E no caso da meiose, o produto final é 4 células contendo 23 cromossomas cada. E o processo da meiose está ligado, que havia esquecido de falar, me olvidado, é que está diretamente relacionado a los gametas, que são essenciais para a reprodução sexual. Então, que está direcionado tanto a los ovócitos quanto aos espermatozoides. E é... Bueno, em la meiose, ela está dividida por 2 fases. Ela é composta por 2 fases, que são elas a meiose 1, que é chamada também divisão redutora, e a meiose 2, que chamamos de divisão equatorial. La meiose 1, falamos que é redutora, por quê? Porque ela deixa de ser 46 cromossomas para ser 23 cromossomas cada. E lá a divisão equatorial é porque em o produto final ela se queda com 4 células contendo cada uma um gene diferente, porque é por isso que somos todos nós temos nosso código genético diferencial. Bueno, acá está a meiose 1, que chamamos também de divisão redutora, como eu falei, ela chamamos redutora por quê? Porque no caso da mitose, ele começa com uma célula contendo 46 cromossomas e no final permanece 2 células com a mesma quantidade de cromossoma e a mesma quantidade de ADN. E na redutora é porque ele se quedam em 2 células, pero em quantidades redutoras, contendo 23 cromossomas cada. Então, a meiose 1 está composta por la prófase 1, pela metáfase 1, pela anáfase 1 e pela telófase 1. Estes são os ciclos da meiose 1. Acá coloquei a intérfase, porque a intérfase é um processo tanto pelo qual a mitose passa, quanto a meiose, que é o processo onde a célula se incha, quando ela duplica seu tamanho para que se haga esta divisão celular. E ela também duplica seu código genético. Bueno, acá coloquei a prófase 1, que é a primeira fase, a mais importante, a mais larga do processo da meiose 1, porque acá é onde é o processo onde há o crossover, que mais adelante eu vou falar um pouco. Acá podemos mirar que aqui os cromossomos estão se agrupando, estão juntos, e aqui miramos a metáfase, que a metáfase é o processo pelo qual os cromossomos se quedam alinhados em lo meio equatorial. E aqui miramos, diferentemente da mitose, é que a mitose ela se queda apenas com um cromossomo, se queda apenas um cromossomo acá em o meio, e eles são contendo que chamamos de las cromátides hermanas. E aqui nesse caso está agrupada, estão pareadas as duas juntas, os dois tipos de cromossomo, Acá miramos a anáfase 1, que a anáfase 1 é quando os fios já estão puxando os cromossomos, e miramos acá que, por exemplo, que no caso da mitose se puxava para os polos apenas um cromossomo, ia um cromossomo para um lado e o cromossomo para o outro. Acá miramos que o cromossomo completo está para cada lado. Acá miramos a fase final da meiose 1, que se chamamos de telófase, que é aqui onde se forma a membrana nuclear, onde você vai começar a formar a membrana.
ya de la célula. Y acá, como ya observamos que las cromosomas están para los lados, acá na telófase já está cada um em seu lugar, em seu devido lugar, e aqui este processo onde vai acontecer a citocinese, que a citocinese está, que a citocinese é justamente esse corte que se vai dar, essa separação de los núcleos, que onde vai se separar as duas células, que ela está se dada tanto pela actina quanto pela miosina. Acá, como eu digo que em la prófase 1 de la meiose, ela é a parte mais ampla, por quê? Porque está dividida, a prófase 1 está dividida por 5 grupos, que chamamos de leptoteno, cicoteno, pacteno, diploteno, diacinese. A plaqueteno é de la subfase a mais importante de esta subfase da prófase 1, porque acá é onde acontece o crossover, que eu havia dito em um vídeo anterior, na lâmina anterior, porque acá é onde acontece essa troca de material. Bueno, no leptoteno, aqui miramos que os cromossomos estão se agrupando, já estão se condensando, e aqui no zigoteno é onde já está acontecendo o processo de la sinapse, e observamos que ela está aqui, uma ligação bivalente em sua parte superior, e aqui no pacteno, como já disse, que é uma parte importante, que não devemos olvidar, que acá é que é nosso diferencial aqui, é porque é o processo pelo qual cada um tem sua diferenciação do seu código genético, porque aqui, por exemplo, acá miramos, eu havia colocado aqui esse dibujito acá, que é o do placteno, que acá miramos, por exemplo, acá um gene do padre e da madre. Aqui acontece o processo da sinapse, que a sinapse é onde elas vão se ligar, se vão quedar juntas. E aí, cada vez mais, durante a sinapse, vai acontecer esse quiasma, que esse quiasma é quando os cromossomos estão juntos, pareados, e eles acabam cambiando seu código. Mira, aqui na ponta, na parte distal, está uma parte da madre, e na parte amarelo está uma parte do padre. A fase final são a diacinese, que é o envelope nuclear fragmentado e bivalente, pronto para a metafase. Acá já está, depois da subfase, depois do final da prófase 1, já caminhamos para a... Bueno, acá se encuentra la meiosis 2, también llamada división ecuatorial. Tiene también subdivisiones, así como la meiosis 1, está compuesta por la prófase 2, por la metáfase 2, por la anáfase 2 y la telófase 2. Pero la diferencia de la prófase 1 para la prófase 2 es que en la prófase 1, en la meiosis 1, es donde ocurre lo crossing over, que es la quiasma, que acontece el cambio, la troca entre los cromosomas. Ya, solamente en esta fase, solamente en la meiose 1 en la prófase. Acá observamos la prófase 2, onde observamos que ya ha desaparecido el núcleo, ya desaparece nuevamente, las cromosomas comienzan a espiralizarse, ya los centríolos comienzan a se quedar en sus polos, en sus laterales de la célula. Acá observamos los centríolos, que es donde surgen los puntos de fuso, la fita de fuso que surge de acá, de los centríolos. Observamos también que la diferencia entre la metáfase 1 y metáfase 2 es que en la metáfase 1 los cromosomas estaban agrupados, estaban en dupla, y uno abajo de otro, pero en esta situación, la metáfase 2, solamente se encuentra un cromosoma apenas, las cromátides hermanas están en los centros equatoriales, encontram acá, e estão totalmente puxadas pela fita de fuso e existe. Acá observamos en la anáfase 2, sí, que la fita de fuso ya hace la separación de las cromátides hermanas, entonces se va cada um para su lado, para su polo. E acá observamos a telófase 2, que se forma a membrana acá, começa a se formar a membrana nuclear novamente para que se complete o ciclo da célula, começam assim a citocinese, que é justamente este corte que como eu lá digo, que é formada tanto pela actina como por la miosina. Então,
después de la citocinese es cuando va a empezar a acontecer que se dividió en cada tipo en cuatro células, ¿ya? Entonces, este processo se resulta em quê? Em 4 células haploides, que é justamente isso, porque existe los 46 cromosomas do padre e 46 da madre, e este processo irá se dividir, levando assim para que siga o zigoto. E assim é quando acontece a reprodução sexual. Então, graças ao processo da meiose, por isso é tão importante que saibamos diferenciar uma da outra. E coloquei acá apenas